Puedes comenzar, Froilán. Ok, bueno, buenas noches. Mi nombre es Froilán Moya Robles y el día de hoy les vengo a hablar acerca del paper de Playing Super Mario, Induces Structural Brain Plasticity, Gray Matter Changes Resulting from Training with a Commercial Video Game. Básicamente es un experimento basado en el crecimiento de materia gris utilizando un videojuego. Algunos contenidos que vamos a ver, un poco acerca de los autores, una breve introducción sobre lo que es el mundo de los videojuegos, algunas condiciones que se tienen presente para este experimento, los métodos y materiales utilizados en este experimento, los resultados de dichos experimentos, algunas aplicaciones y limitaciones sobre los resultados vistos en el experimento y por último punto, conclusiones sobre los resultados. Bueno, los autores de este paper son S. Kuhn, Robert C. Lawrence y Hugh Lindenberg, que pertenecen al Instituto de Desarrollo Humano de Max Planck, y J. Galinat y Tobias Glange, que pertenecen al área de doctorado en la Universidad de Charité en Berlín. Bueno, como una pequeña introducción a lo que es el mundo de los videojuegos, se ha visto que los videojuegos cada vez están más omnipresentes en la vida de los jóvenes y de los adultos. Se prevé que un joven promedio a través de los años va a acumular aproximadamente unas 10.000 horas de consumo en videojuegos para la edad de 21 años, lo que se calcula que es como equitativo a cursar una licenciatura en cualquier tipo de grado. Em, Como parte de los análisis previos que se hicieron para estos experimentos, se vio que tan solo de 10 a 20 horas de consumo de videojuegos son lo suficientemente necesarios para estimular y aumentar el volumen de la materia gris en los jugadores. Ahora, los jugadores se dividieron en dos tipos: los jugadores habituales y los jugadores ocasionales. Los jugadores habituales son los jugadores que frecuentan el uso de videojuegos, ya sea por ocio o por competitividad, mientras que los ocasionales son los jugadores que utilizan este recurso meramente por ocio. Entonces, estos estudios valoran correlatos neuronales basados en experiencias de los jugadores. Básicamente lo que hacen es preguntarle eh, qué tanto consume los videojuegos y qué tipo de videojuegos, porque muchas de las respuestas que se recibían en estos estudios previos se veía como un tipo de influencia de la persona en el género del juego o en el tipo de juego. Muchas personas decían juegos de plataforma, ya sean como Super Mario, como Commander, como Sonic, como Mega Man, que son juegos muy, muy populares en plataforma, y otros prefieren unos juegos más tradicionales con un poco más de pensamiento lógico, como puede ser el Buscaminas, el Tetris, entre otros. Entonces aquí ya se está viendo como un tipo de, mm, de influencia del interés de la persona sobre el tipo del experimento. Algunos métodos y materiales que se tomaron en cuenta para estos experimentos son los participantes, la cantidad de participantes, que ya ahorita lo vamos a ver en detalle, el procedimiento de entrenamiento que se utilizó para recopilar los datos, el procedimiento de escaneo que se utilizó para recolectar los datos y procesarlos y analizarlos, los cuestionarios y pruebas, y por último el análisis de los datos recolectados. A nivel de participantes, se tomaron en cuenta 48 participantes con una edad media aproximada de 24 años, y estos participantes fueron reclutados por medios de anuncios de periódicos e internet. Entonces, básicamente se hizo el anuncio de que se quería hacer ese experimento, los participantes respondieron al anuncio y se firmó un consentimiento aprobado por estos participantes eh, para empezar el experimento.
Cuando ya se tuvieron la cantidad de participantes, se les hizo entrevistas personales para descartar que estos estuvieran libres de trastornos mentales o cualquier otro criterio que pueda afectar en el resultado de los experimentos, ya sea indisposición, alguna enfermedad neurológica o algún trastorno en general. Todo esto se vio en las entrevistas personales. Y como por último punto, a estos participantes no se les ofreció una compensación económica en sí, pero sí se les puso como unos tipos de challenge o algunas metas que si lograban concluir, podían obtener algún tipo de beneficio económico. Para el entrenamiento o el procedimiento de los experimentos, se tomaron en cuenta dos tipos de grupos. Entonces, se tomaron los 48 participantes y se dividieron en dos grupos, el grupo de entrenamiento y el grupo de control pasivo. El grupo de entrenamiento constaba de 23 personas, con una edad media de 23.7, una desviación estándar de 3,0 y esto lo que refleja son 17 mujeres y 6 hombres. Mientras que en la población de control pasivo se tomaron el restante de participantes, que son 25, con una edad media de 24,5 y una desviación estándar de 4,4. Básicamente eran 17 mujeres igualmente y 8 hombres. Entonces la instrucción que se les dio, primeramente al grupo de entrenamiento, era jugar Super Mario 64 en una consola de Nintendo Dual durante 30 minutos al día. Entonces la instrucción era bastante simple, era jugar en este videojuego durante 30 minutos al día por un periodo de 2 meses. Entonces, la instrucción o lo que se hizo diferente para el control pasivo fue exactamente lo mismo, solo que únicamente se iba a hacer el mismo experimento con una diferencia de 2 meses. Esto para analizar controles de volúmenes sobre la masa cerebral. Bueno, para el procedimiento de escaneo se tomó en cuenta este aparato que es el Siemens Team Trio 3T. Esto básicamente es como una bobina de una cabeza de estándares que lo que hace es recolectar como datos y secuencias de ecos del cerebro para graficar o ver de una manera más gráfica los movimientos o el crecimiento de masa gris sobre el cerebro. Y esto se utilizó, se interpretaron o se tomaron resultados de estos escáneres mediante una ecogradiente magnetizada, que es esta que se menciona acá, tenía un tiempo de repetición como de 2500 ms y lo que hace es tomar imágenes constantes sobre el cerebro de los participantes. Acá al lado derecho tenemos una imagen de lo que es el videojuego en sí, el Super Mario, que básicamente, bueno, para los que no están tan familiarizados, el juego consiste de rescate de una princesa y en el transcurso del videojuego, el jugador puede moverse libremente en la pantalla superior. El entorno se ve de una perspectiva de tercera persona y la pantalla inferior se ve a nivel de global con la ubicación de las estrellas y algunos otros desafíos que se pueden ver a través de las pantallas. Aquí hay un punto importante aclarar. Cuando se estaba haciendo este experimento, se les informó a los participantes que como dato, como incentivo extra, que era la parte monetizada, eh, llevaran un control de las estrellas que iban recolectando. Esto para ir viendo qué tan motivados, por así decirlo, estaban los participantes en hacer cumplir esta recompensa de recolección de estrellas, o simplemente se iban por el propósito principal, que era completar el nivel en sí y llegar hasta el final, hasta rescatar a la princesa. Los cuestionarios y las pruebas utilizadas lanzaron 3 puntos importantes. El primero era el que les estaba comentando, el tracking de puntuación y horas.
Durante este periodo de entrenamiento que se les estaba evaluando a los participantes, se les dijo que por favor llevaran un conteo de horas y un conteo de estrellas de manera semanal. Esto para ver análisis de rendimientos, escalas de frustración, escalas de deseo de jugar o pensamientos aleatorios que se vinieran durante la prueba de entrenamiento. En este punto es importante aclarar que cuando los participantes declaraban una cierta puntuación y unas ciertas horas, los que estaban realizando el experimento verificaban esta puntuación y estas horas. Esto simplemente para llevar una simetría a los datos y que alguien no vaya haciendo trampa, por así decirlo. Entonces, antes y después de este entrenamiento, tanto el grupo de entrenamiento como el grupo pasivo se sometió a pruebas de rendimiento cognitivo. Entonces, básicamente estas pruebas eran como unas tareas o una tarea de túnel para evaluar simplemente preferencias de orientación, ya sea si querían hacer como un modo de juego más libre, que es esto de ir recolectando las estrellas. Para recolectar ciertas estrellas hay que hacer ciertos desafíos, entonces lleva como un proceso más elaborado a nivel cognitivo. Em, y habían otros jugadores que se iban más por lo más sencillo, por lo más objetivo, que era completar simplemente em, los niveles. Y como último punto era la posición final y el avance. Básicamente, los participantes cuando completaban los entrenamientos tenían que escoger entre un vector de avance basado en posición final y posición de avance. Esto es meramente para ver las posiciones tanto egocéntricas como alocéntricas, que era lo que se estaba evaluando principalmente. Y se les dio 10 intentos para que evaluaran justamente este vector de posiciones para ver qué tanto ellos creen que habían avanzado en los niveles o qué tanto habían desarrollado em, el nivel en sí con todos los desafíos y con lo que se está pidiendo en los experimentos. Como análisis de los datos, se utilizó esta herramienta, el BVM8, que sea como una S, pero son 8. Que es básicamente es como una morfometría basada en píxeles. Estas imágenes, las imágenes que se extraían de las masas cerebrales, eran procesados por un software, que es el BVM8. Y esta máquina justamente incluía ciertas funcionalidades, como lo eran correcciones de sesgos, clasificación de tejidos, registros afines, etc. Entonces era una máquina ajustada a los resultados que se querían obtener. Aquí justamente lo que se estaba analizando eran segmentaciones de la materia blanca del cerebro, únicamente para ver cuestiones de volúmenes y movimiento. Y aquí se utilizó estas segmentaciones justamente para armar esta plantilla, la de Dartel, que era con la que se evaluaba el crecimiento o la alteración de masa gris en los cerebros. Con el deseo informado y con el deseo no informado, es decir, si yo le decía a la persona que vamos a jugar Mario Bros. Y la persona veía interés en el participante en jugar Mario Bros., ya ahí había un factor de interés del participante a la hora de ejecutar el experimento. Entonces ya ahí había que analizar un poco más sobre este factor de interés con los que no tenían interés, por así decirlo. Entonces aquí justamente entran estas correlaciones, que era la correlación de Pearson, eh, para analizar este tipo de datos. Y al final, estas comparaciones de correlación se analizaron con pruebas en R, que justamente es la prueba Z de Fisher, y también se utilizó la prueba Z de Meng. Esto igual, las dos se utilizaron para realizar análisis de correlaciones. Acá los resultados. Los resultados arrojaron que los participantes jugaron alrededor de 50 horas por día y se obtuvieron un promedio de 74,7 estrellas
Básicamente, cuando se hizo el cálculo de este análisis, se vio que había una interacción significativa en los screens que se habían tomado de la masa cerebral. Justamente hay un aumento en el lado derecho, que es el primer gráfico. Y aquí se ve como un pequeño gráfico de barras donde dice, donde demuestra un poco más el crecimiento de la masa gris en el lado derecho, en el primer gráfico. Seguido a esto, se encontraron interacciones significativas en el hemisferio derecho de la corteza prefrontal, que es básicamente como en la parte, como la parte trasera derecha del cerebro, o la parte central central derecho del cerebro. Igual se notaron interacciones acá, aquí en este hemisferio, es lo que les mencionaba sobre el interés de las personas. Y aquí es donde justamente entra una pregunta, que si el factor del deseo informado afecta los resultados. Y justamente sí, se está viendo un crecimiento importante antes del experimento y justamente después del experimento, tanto en esta zona del hemisferio derecho, el hemisferio derecho prefrontal, como en el cerebelo, que es el último gráfico, donde se ve que el grupo de entrenamiento tiene un mayor volumen que el grupo de control. Acá igual ya vienen como resultados más detallados, más elaborados. Acá lo que se ve básicamente es como una tendencia en reducción en el grupo de control. Y esta tendencia de disminución está vista o está prevista en las estimaciones que tenían los entrevistadores a la hora de hacer el experimento. Se tenía que ya había como una tendencia eh, sobre ciertos factores a la hora de hacer el experimento, y justamente ya se tenía previsto que el comportamiento fuera un poco similar a lo que se tuvo a la hora de hacer el experimento. Justamente aquí se tomaron en cuenta lo que fueron las calificaciones semanales que ingresaron los participantes, y lo que también tenía en cuenta eran los vectores de avance para evaluar posiciones egocéntricas y alocéntricas. Algunas aplicaciones y limitaciones del experimento era entrenamiento de la plasticidad del cerebro. Se vio que hubo cambios en los diferentes lóbulos del cerebro. Algunos efectos médicos y terapéuticos. Se dice que los videojuegos se han utilizado para la mejora de control motora de los brazos, tanto de manera terapéutica como de recuperación. Algunos marcadores biológicos, se vio también que hay como una cierta efectividad eh, en la motora fina para utilizando este tipo de experimentos, y como una aplicación en progreso es como una reducción de síntomas. Se habla un poco también de lo que eran enfermedades mentales, como es la esquizofrenia o alguna otra enfermedad que requiera o que se basara mucho en actividades neurológicas. Como ciertas limitaciones que se vieron era que a la hora de evaluar este juego se tenía un propósito en específico. Entonces ya se tenía como una predisposición en lo que se quería ver, los resultados que íbamos a ver. No se vio en detalle otras ramas que se pudieron haber aprovechado de otra manera. El género del juego influyó un poco, era lo que les mencionaba al inicio, que era que mucha gente prefería juegos de plataforma, juegos estratégicos o de otro tipo. Los parámetros de rendimiento, que es un poco lo que les estaba comentando, que mucha gente lo utilizaría de otra manera, ya sea en efectos médicos y terapéuticos, que es lo que vi que puede ser que lo utilicen en un futuro. Y las medidas de transferencia, que en esto entran factores externos, como lo pueden ser que
que los jugadores no tenían baterías portátiles, o que puede haber un factor de cansancio, o que puede haber factores de luz, factores de viento. Aquí ya venían factores justamente muy externos al experimento que puede ser que limiten los resultados de este. Algunas conclusiones, bueno, ciertamente los videojuegos tienen efectos comprobables en el cerebro. Se vio que hubo un aumento de masa a la hora de realizar el experimento, utilizando los dos grupos de control con este factor de tiempo que se dio entre ambos. El desenfreno justamente es un factor a considerar a la hora de hacer este tipo de experimentos. Se vio que en el cerebelo y en los hemisferios vio un cambio y un crecimiento justamente entre ambos grupos. Y bajo otro contexto se pueden obtener resultados importantes cambiando un poco la metodología, no tanto orientado al cerebro y a la neurología, sino más bien en pruebas cognitivas o en pruebas de rendimiento o pruebas de mejoras, o incluso puede ser aplicados a una cierta rama de la ciencia, no tanto en esta parte de la neurología. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Froilán, por la exposición. Muy bonita la presentación. El estilo de videojuego te quedó muy, muy, muy chiva. ¿Qué te parecieron los resultados? ¿Te los esperabas? Vieras que sí, porque bueno, a nivel personal, yo he sido un niño que no, bueno, desde pequeño sí me he manejado mucho en consolas, y justamente yo defendía mucho eso con mis papás, de que yo decía que me dejaran jugar, porque yo siento que mi lado creativo se ve más reflejado en los videojuegos que en otras zonas. Entonces ya teniendo este background de como de mejoras cognitivas utilizando videojuegos, yo empezando a leer el paper, yo ya sabía que sí iba a haber una mejora porque siento como que lo he visto a través del paso del tiempo, tanto en mí como en allegados, puede ser. Sí, sí, es bastante interesante y resulta que hay bastante ciencia que apunta a beneficios de estas clases. ¿Cómo viste el experimento que ejecutaron? Lo vi bien, me causó un poco intriga por qué el rango de tiempo y por qué no cambiar factores como como el tiempo utilizado en el entrenamiento, o tal vez, em, o tal vez cambiar la consola incluso. Pero bueno, yo siento que ver los resultados que arrojó el experimento, justamente solo cambiando la- el, el tiempo entre sí, ya hubo un cambio bastante notorio. Entonces creo que sí fue bastante, o sea, sí se aprovechó bastante el approach que se tenía sobre los resultados de este experimento. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Froilán. Voy a detener acá la grabación. Prueba bien. Pero